noticias en TVN y pida disculpas públicas a nuestro comité y a su comunidad. Que resuelva finalmente el conflicto social que él mismo creó con los vecinos de Conchalí, ya que él sabe jurídicamente que el proyecto se encuentra aprobado. Es por eso que nuestras 68 familias del Comité Villa Vespucio, todos nacidos, criados en nuestra comuna, esforzados, trabajadores y conocidos de nuestra lucha, le exigimos que se reconozca y que nos dé una pronta solución el día 20 de enero del año. Sí, me encanta este pan. Caballero, vamos a entrar a una reunión. Sí, es que yo voy por ahí. No, van a entrar ya. Pero... ¿no lugar público? El primero de ellos es que efectivamente se va a sostener la próxima semana una reunión entre personas del municipio y el serbio para conocer los planes de mitigación del proyecto ya que está en construcción. En segundo lugar, se va a constituir una mesa de trabajo, una mesa técnica entre representantes del Comité de Vespucio Norte y la cooperativa en el entendido para solucionar el conflicto social, en el entendido de que el proyecto se va a construir. Y en tercer lugar, el alcalde se compromete a rectificar por escrito sus declaraciones dichas en prensa con el objetivo de poder seguir adelante en paz con el proyecto social que se está llevando. 21 la fecha tope para esta reunión. Por farsa. Y de acuerdo a esto, Pero hoy estamos de acuerdo porque siempre nos dicen lo mismo. Vamos a hacer una tribuna. Lo mismo dijo la última vez. ¿por qué se dio el lujo de ir para allá y aquí no quiere dar la cara? La promesa y en la campaña también prometió. Y la señorita que está ahí también estaba con nosotros cuando éramos luchando por el futuro mejor. ¿Cuánto tiempo el escrito? ¿El escrito cuánto tiempo? De la cara. Lo que hacer mañana, dijo el alcalde que lo Así hemos comunicaba. estado todos los años hemos estado así con promesa. Con promesa y papel firmado. Hemos llegado a un acuerdo. Él dijo que iba a hacer un escrito. El escrito lo vengo a buscar yo mañana, no voy a esperar la semana, lo vengo a buscar yo mañana personalmente porque está bueno. Está bueno. ¿Y él por qué no sale a decirlo acá? Le da miedo, le da miedo. Tiene miedo. Ey, Al otro lado y aquí no quiere dar la cara. ¿Por qué? Cuando le hicimos dar los votos, están con la gente, nada más. Que no se le olvide que nosotros también votamos por él. Fuimos a limpiar Santa Inés, cortar el pasto y pintar las cosas por él. Y la señorita que está ahí también está los ¡Que dé la cara! quieren los puros votos nomás, eso es lo que quieren. Esto parte porque por las declaraciones del alcalde que había en TV. Por eso parte todo esto, porque encontramos desafortunado total lo que él dijo, porque en el fondo nosotros cuando empezamos este proyecto los papeles están firmados por él, no por la gestión anterior.
y nosotros tenemos como demostrarlo, si quieren después los ves cuando salga la chica de reunión, pero esto es la lucha de nuestra vida. Nosotros tenemos el derecho, como todo ciudadano chileno, a tener un hogar. Entonces, en este momento estamos en conflicto con los vecinos de allá porque no nos quieren, pero por un tema más discriminativo. O sea, que somos ladrones, que vienen traficantes, siendo que somos todos de la comuna de Conchalí. Entonces, nosotros ya estamos aburridos de esperar. Tenemos los subsidios, tenemos la constructora, y la fecha de inicio del 17 de noviembre. Y estamos en enero y todavía no podemos construir porque los vecinos no nos dejan. Entonces, nosotros tenemos todo a nuestro favor. Entonces, ¿qué más tenemos que hacer? Tuvimos que llegar a esto, porque nuestros hijos necesitan un hogar. Ya estamos cansados y estamos aburridos y vamos a seguir luchando hasta el final. Porque encontramos que don Carlos Sotolillo mintió descaradamente el otro día en televisión. Entonces, por eso nosotros nos vinimos a manifestar y estamos acá, pidiendo una explicación y que él nos dé la cara, de que una vez por todas se acaben los abusos aquí en Conchalí. Porque nosotros luchamos por el terreno y tenemos todos los papeles legales para tener nuestra casa.